Hermosa desde el interior presenta el podcast con Adriana Espino. Infórmate, aprende y expande tu conciencia. Todo lo que necesitas saber para ir a tu interior y expresar a tu exterior la belleza con la que naciste. Toma tu bebida favorita, relájate y diviértete. Comenzamos. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando estés escuchando nuestro podcast de Hermosa desde el Interior. Te agradezco por este momento, estos momentitos que nos vas a dedicar y que espero que en los episodios anteriores hayas realmente encontrado cosas valiosas para ti. Que ese es el objetivo, que encuentres algo que traiga valor a tu vida y que te sirva de inspiración, de motivación y que te ayude en cualquier cosa que estés pasando hoy en día. Y bueno, tú sabes que traigo personas seleccionadas, personas que tienen ya experiencia en estos temas de desarrollo personal, de espiritualidad, de todo lo que como mujeres es importante para nosotras, para nuestro crecimiento personal y espiritual y claro que también profesional. Porque recordemos que siempre que queremos ser mejores profesionales, no lo vas a hacer solamente estudiando una carrera o solamente aprendiendo más cosas. Para uno crecer profesionalmente también es necesario crecer espiritualmente y crecer personalmente. Así es que, bueno, pues esa es nuestra intención, que cada día que escuches Hermosa desde el Interior, este podcast, te lleves algo, un detallito. Y por supuesto, te agradezco si me haces saber a Adriana, @hermosa desde el interior, qué fue lo que aprendiste hoy. O si hubo algo que te inspiró, algo que te motivó a hacer a lo mejor un pequeño cambio en tu vida, pero que viene realmente a ser algo importante, ¿no? Entonces, no te olvides, escríbeme o visita mi página www.hermosadesdelinterior y seguiremos en contacto. Hoy les quiero presentar una persona que conocí también hace poco, que es una mujer que tiene bastante, ¿cómo se llama? Bastante conocimiento. Ella es originaria de México y reside en Estados Unidos desde el 2011. Es la doctora Mirna Chávez, es consultora y conferencista de desarrollo personal. Pero la doctora Mirna se graduó en México como médico cirujano, lo que me parece muy importante porque me encanta que la ciencia se funda con la espiritualidad, porque yo creo que son dos partes de un mismo todo que por mucho tiempo han estado separadas, pero ahora en estos tiempos cada vez se juntan más y más y más y cada vez se ve más personas que son altamente preparadas universitariamente, que también se enfocan en estas áreas de espiritualidad y de desarrollo personal y que dan realmente otra perspectiva, ¿no? A lo que hemos visto antes como espiritualidad, como algo así como, no sé, que no toda la gente quería saber, o no toda la gente quería meterse por miedo o algo así, pero ahora ya vemos que cada vez más personas tratan de compaginar las dos cosas. Entonces, me encanta que hoy tenemos a la doctora Mirna y les voy a hablar un poquito de ella. Como les decía, ella es médico cirujano, hizo su posgrado en salud ocupacional, por lo que se desempeñó como médico supervisor de los servicios de medicina preventiva de algunas empresas y en México y atendiendo pacientes en consulta privada.
Se inició en el mundo de la medicina holística desde hace varios años, para lo cual aprendió varias técnicas de sanación. Está acreditada en EMF Balancing Technique, que es una técnica diseñada para balancear nuestro entramado electromagnético. También se ha dedicado a estudiar cómo la calidad de nuestros pensamientos influyen en nuestra salud, y de eso es de lo que hoy vamos a hablar, para lo cual ella ha venido preparando una serie de conferencias enfocadas al bienestar de las personas, que es lo que a ella le importa. Actualmente ella da clases al público hispano en Unity of Houston de temas que están relacionados con la corriente del pensamiento positivo y dirigidos al despertar de la conciencia para recuperar nuestro empoderamiento personal y lograr una vida llena de prosperidad. Bienvenida, doctora Mirna. Muchas gracias por estar hoy compartiendo su sabiduría con nosotros. No, al contrario, Adriana, muchísimas gracias por invitarme. Es un gusto para mí estar contigo compartiendo este momento. Gracias de verdad. Y bueno, pues ya sabe cómo es el formato. Le quisiera hacer unas preguntas para aprender un poquito más de este tema, que es de cómo afectan las emociones en nuestro cuerpo y en nuestra salud. Ok. Muy bien. Entonces, bueno, pues retomando. Dime. Ajá. Retomando un poquito lo que decías de lo que significa estar en equilibrio, pues bueno, nosotros los seres humanos somos un todo. Somos un todo compuesto digamos, no estamos divididos, pero tendemos a pensar que estamos divididos. Somos mente, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Somos el equilibrio de estos tres aspectos es lo que nos da la salud y el bienestar. Así es. Pero aparte nosotros también formamos parte no estamos separados como individuos, porque formamos parte de un todo, donde todos estamos interconectados. Entonces esto es muy importante considerarlo, porque anteriormente se decía que como decías tú, la ciencia era un aspecto y la espiritualidad otra, pero en estos tiempos, digamos que está habiendo un matrimonio y un reencuentro de las dos. Así es. En donde ya no solamente nos percibimos como cuerpos físicos o seres físicos, sino, como te decía, un balance entre los tres aspectos: mente, cuerpo y espíritu. Así es. Y ese es algo muy interesante. Pero dígame, ¿qué tienen que ver las emociones con la salud física? Pues las emociones son algo muy importante. Digamos que no es bueno definir las cosas porque las limitamos, pero digamos que las emociones vienen siendo las reacciones que tenemos nosotros ante determinadas situaciones. Y las situaciones en las que estamos diariamente expuestos son las experiencias que vivimos. Pero la connotación que le damos a las experiencias de bueno o malo tiene que ver con las creencias con las que fuimos educados, o las creencias de la cultura en la que vivimos, ¿no? Porque todos tenemos diferentes tipos de creencias. A lo mejor, por ejemplo, en los países del Oriente, el hecho de tener varias esposas es muy normal, pero en nuestra cultura, pues eso no es normal, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con la manera en cómo percibimos las relaciones entre las personas, por decir un ejemplo. Claro. Ok. Muy bien. Y estas emociones, así como tienen que ver con la salud física, también tienen que ver con la salud mental. ¿Cómo nos afectan estas emociones en la salud mental? Bueno, mira, las emociones, digamos que el cuerpo físico es el que todos conocemos, el que podemos palpar. Sí. Y el cuerpo mental está compuesto por los pensamientos que nosotros percibimos. Entonces, de acuerdo a lo que tú piensas, que tú crees que el pensamiento es tuyo, pero en realidad no es tuyo, porque es de acuerdo a la frecuencia en la que tú te encuentras, a lo que te conectas para pensar. Entonces, cuando tú tienes un pensamiento,
digamos que el pensamiento es energía y que no la podemos, no es tangible, o sea, está ahí, pero no es tangible. Y la manera en que se empieza a ser tangible es cuando empieza a convertirse en nuestro cuerpo en substancia. ¿Y cómo es esto? Cuando tú tienes un pensamiento, por ejemplo, un pensamiento que le pudiéramos llamar positivo, en nuestro cuerpo se liberan ciertas hormonas. Se liberan hormonas de acuerdo al pensamiento. Si es positivo, si es negativo, siempre se liberan diferentes hormonas. Pero digamos que cuando tú estás teniendo un pensamiento o una percepción de algo positivo para ti que te agrada, entonces lo que sucede es que tu cuerpo va a liberar ciertas hormonas que te van a dar una sensación de bienestar. Estas hormonas se llaman endorfinas. Y estas endorfinas son las que liberamos, por ejemplo, cuando estamos enamorados, o cuando vemos un paisaje bonito, o cuando ves a un bebé. Sí. Todo ese tipo de cosas que te hacen sentir bien, esa sensación de bienestar está dada por las endorfinas. ¿Y qué pasa cuando liberas endorfinas? Tu presión arterial está tranquila, tu respiración está tranquila. Como todo está tranquilo, entonces tienes claridad en la mente y puedes pensar con más claridad y vienen a ti ideas. Pero lo contrario ocurriría cuando tú, por ejemplo, sientes una emoción negativa, tienes una percepción de una emoción negativa. ¿Qué es lo que nos da una emoción negativa? Una emoción negativa está dada, puede ser por miedo sobre todo, ¿no? Cuando sientes miedo. Esta es una reacción normal. Que el cuerpo es una maquinaria perfecta, por así decirlo. Está diseñado para cuando algo te amenaza, tú huyas de eso que te está amenazando. Entonces, tampoco quiere decir que todo lo que sucede en nuestro cuerpo es malo, ¿verdad? O sea, tiene una finalidad el hecho de que respondamos ante el miedo de una manera que tenemos que huir. Por ejemplo, si tú enfrentas alguna situación de miedo, lo que sucede es que en tu organismo se liberan el cortisol, que son unas hormonas que se liberan en las glándulas suprarrenales y están arriba de los riñones. Entonces se libera esta hormona y lo que sucede es que aumenta tu frecuencia cardíaca para bombear más sangre a tu cuerpo y mandar esta sangre a los músculos de tu cuerpo que se tensionan y entonces están listos para correr y huir de la escena. Claro. Esta misma reacción que tenemos cuando estamos amenazados, por ejemplo, si estuviéramos en un lugar donde hubiera un animal, por ejemplo, un león o un oso, esa reacción que te hace huir es para sobrevivir, para estar bien. Pero esa misma reacción que sucede cuando nos enfrentamos a un animal de ese tipo, es lo mismo que nos sucede cuando tenemos miedo a un examen. Por ejemplo, se hicieron estudios en estudiantes de una universidad de medicina y entonces se vio que los estudiantes se tomaron muestras de sangre y se vio que tenían elevado el cortisol en su sangre simplemente por el hecho de saber que iban a tener un examen. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Pues esto trae cambios a tu organismo y lo que pasa es que como el riego sanguíneo, digamos, la sangre se está yendo a los músculos, entonces hay otras partes, otros órganos de tu cuerpo que dejan de recibir la sangre en ese momento. Pero ¿qué sucede si tú continuamente estás teniendo situaciones de miedo o de estrés? Pues quiere decir esto que esos órganos a los que necesitan ese riego sanguíneo está recibiendo menos sangre. Y también esto debilita ciertas células y lo que hace es que debilita tu sistema inmunológico y entonces es fácil que puedan instalarse enfermedades. Claro. Las enfermedades, o digamos que se pueden originar por la regla de las 3 T's, ¿verdad? En las siglas en inglés es trauma, toxina y thoughts, que son los pensamientos traducidos al español. Sí. Entonces, cuando hay alguna de estas 3 T's, digamos que se presenta en nuestro cuerpo, pues es que caemos en enfermedad. Entonces, aquí es bien importante determinar cómo los pensamientos, la manera en que pensamos, cambia nuestra química del cuerpo. O
sea, nuestra química del cuerpo está dada de acuerdo a lo que pensamos. Qué Y importante. esta química, Sí, adelante, adelante. esta química del cuerpo es la que te da la sensación de bienestar o de malestar. Muy bien, sí. Y qué importante saber toda esta información, que es información científica, ¿no? Porque hablamos mucho de esto, de ser positivos, de tener buenas intenciones, de afrontar, pero con esperanza, ¿no? Y con la creencia de que lo vas a poder hacer y todo este tipo de pensamientos filosóficos, ¿no? Muy en gran parte. Pero qué bonito es que podamos ver también por qué, o sea, por qué se ha estudiado ya en la realidad y en la ciencia, cómo se ha ido viendo exactamente qué es lo que sucede. Me parece Sí. maravilloso. ¿De qué tipos de problemas has visto que tú has pensado en tus pacientes que han sido derivados por las emociones? ¿O todos son derivados por las emociones? ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, mira, en realidad las personas que acuden a mí son personas que cuando yo tenía mi práctica médica yo me daba cuenta que muchas personas tenían síntomas, dolores, Ujú, sobre todo dolores, ¿verdad? ujú, Dolores en alguna parte del cuerpo. Hay un doctor que ha escrito un libro que se llama El Código de las Emociones, que no sé si lo has oído alguna vez, ujú. donde él relata cómo nuestro cuerpo va, va almacenando, digamos, se van almacenando esas emociones y se atrapan en nuestro cuerpo, en alguna parte de nuestro Sí, cuerpo, creando alguna tensión muscular. ujú, sí, Se ha relacionado, por ejemplo, el dolor de estómago tiene mucho que ver con la ansiedad, ¿verdad? sí, El sentirte, por ejemplo, cuando tienes preocupaciones, sientes el ardor de estómago o sientes como una opresión en el pecho. Se pueden manifestar de muchas maneras los síntomas. sí, Básicamente, la mayor parte de la gente acude a la consulta médica por problemas relacionados con el intestino, ¿no? Dolor de estómago, gastritis, colitis, todas las citis, ¿verdad? sí, Y, y, y aparte también, ya cuando esas personas ya tienen mucho tiempo con ese estado de estrés, bueno, pues luego empiezan con enfermedades como presión alta, eh, problemas de corazón, etcétera. No sé si esto está respondiendo a lo que me estás preguntando, pero las personas que acuden ahora a mí, a mi consulta, son personas que tienen algo que las agobia, algo que las preocupa y no saben cómo liberar eso. mm, No, se sienten como desequilibrados, como que no encuentran la manera de resolver su problema. ok, Entonces, cuando vienen acá conmigo, yo les explico lo que te estoy explicando, nosotros somos un todo y nosotros, digamos que no somos solo un cuerpo físico, sino también estamos rodeados por toda la energía que se genera en nuestro cuerpo y eso es lo que hace que nuestro cuerpo tenga digamos, un entramado electromagnético, ¿verdad? muy bien. Entonces, cuando este entramado electromagnético se desbalancea, es que se causan las enfermedades. Hay una relación muy directa con todos nuestros centros energéticos con el desarrollo de las enfermedades. Por Ujú, ejemplo, este doctor Nielsen nos dice que, por ejemplo, la ansiedad, la desesperación, el nerviosismo, la preocupación, nos dan problemas a nivel de estómago. sí, Por ejemplo, las personas que están en desánimo, que tienen rechazo, que sienten mucho tristeza, pesar, empiezan a tener problemas de colon, ¿verdad? sí, Y así vemos cómo, por ejemplo, las personas que continuamente están enojados, que tienen amargura, odio, culpa, resentimiento, bueno, pues ellos desarrollan problemas en hígado o en vesícula. Las mm, personas que tienen culpa, terror, miedo, horror o fastidio, bueno, pues ellos desarrollan problemas en los riñones o en la vejiga. Y así vamos viendo cómo por ejemplo, cómo las emociones van afectando
nuestro estado de salud. Podríamos enumerar muchísimas emociones, pero así también como hay emociones, digamos, negativas, también hay emociones positivas. Claro. ¿Y de qué depende esto? De la percepción de las emociones o de que nuestro pensamiento origina, o sea, en la manera en que pensamos origina una emoción. Uh-huh. Y esa emoción que sentimos hace que tomemos una decisión. Y de acuerdo a las decisiones que tomamos, son los resultados que vamos obteniendo en nuestra vida. Entonces, si nosotros nos convertimos en el observador de lo que pensamos, ya no solamente somos reactivos, porque, por ejemplo, tú puedes, una muchacha que está con su novio y ve que el novio voltea a ver a otra chica, ¿no? Sí. Ella puede sentir celos, en ese momento, muchos celos, y los celos la hacen sentir rabia. Entonces, a lo mejor el impulso de ella es darle una bofetada al muchacho. Sí. Porque lo está viendo, ¿no? Pero si ella se pone a analizar la manera en que está pensando y se da cuenta que eso que está pensando ella es solamente un pensamiento que el muchacho a lo mejor volteó por instinto nada más, Ajá. entonces ella va a tratar de evitar llegar a dar una bofetada, y a lo mejor el pensamiento que ella tiene de enojarse porque el muchacho volvió a ver a la chica, tiene que ver con la inseguridad que tiene ella de la manera en que ella se percibe, ¿verdad? Exacto. Entonces, cuando nosotros hacemos conciencia de lo que estamos pensando, es que decidimos de qué manera reaccionar ante tal o cual situación que es en la que nos enfrentamos, ¿verdad? Exactamente, sí, muy bien. Y me encanta ese ejemplo que diste porque es algo muy, muy común en las mujeres, ¿no? Siempre el meterle el pellizco al esposo o al novio, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, es simplemente saber exactamente por qué te afecta tanto, ¿no? Y como tú dices, Sí. ver desde arribita, tomar una vista aérea de tus pensamientos. ¿Qué es exactamente lo que está sucediendo? ¿Por qué está llegando ese pensamiento hacia ti? ¿Y de qué otra manera pueden afectar las emociones en nuestro cuerpo? ¿Cómo más crees que pueden afectar? Bueno, fíjate que las emociones en nuestro cuerpo nos afectan de una manera muy importante. Uh-huh. Y esto es porque nuestro cuerpo es 75%, está constituido 75% de agua. Sí. No sé si conozcas tú el trabajo del doctor Masaru Emoto, Sí, que es un sí. científico japonés. Impresionante. Y él nos menciona que él hizo muchísimos estudios a nivel individual y a nivel global, en donde él examinaba el agua, por ejemplo, en varias ciudades. Él empezó a hacer experimentos con agua y examinaba el agua de distintos países. Sí. Y él tomaba el agua y la ponía en un frasco, en una botella, y le pegaba la palabra odio a una de las botellitas y a otra le ponía la etiqueta de amor. Sí. Y la dejaba ahí. Después, bajo una técnica que él diseñó, congelaba el agua y después observaba los cristales o las moléculas de agua como eran. Cuando el frasco que contenía la palabra amor, que era una etiqueta con la palabra amor, bueno, esos cristales del agua eran unos cristales preciosos, muy hermosos, que se parecen a los que utilizamos para adornar nuestros árboles de Navidad. Ajá, esos sí. Cristales que se ven muy bonitos, ¿no? Sí, sí me ha tocado. Pero cuando observaba el agua del frasco que contenía la palabra odio, las moléculas estaban distorsionadas. Uh-huh. Entonces, de acuerdo a este estudio, si nuestro cuerpo es 75% agua y el 90% de nuestro cerebro es agua, porque si tú tomas un cerebro de un cadáver recién muerto, digamos, es como un mousse, como una gelatina, porque su contenido de agua es muy alto. Entonces, de acuerdo a esto, si nuestros pensamientos están basados en esas emociones de odio, rencor, resentimiento,
imagínate la calidad de moléculas que circula en nuestro cuerpo. Sí. Entonces, esto hace que la calidad del líquido que está en nuestro cuerpo, pues está, digamos, en desbalance, y esto hace que nosotros no tengamos lo adecuado, se produzcan enfermedades. Ujú. Entonces, esto es muy importante saberlo, porque también nosotros como seres humanos emitimos frecuencias vibratorias, porque somos seres que estamos en constante transformación. El cuerpo que tenemos hoy no es el cuerpo que teníamos ayer ni que teníamos hace 3 meses. Sí. Continuamente estamos transformándonos. Y esto es lo más hermoso de todo, porque eso nos permite darnos cuenta que día a día podemos ser mejores, siempre y cuando hagamos conciencia de esto. Y de acuerdo a lo que estamos pensando, es la frecuencia que estamos emanando. Y esta frecuencia hace impacto en el ambiente. De tal manera que el mismo doctor Masaru Emoto examinó el líquido de los lagos, el agua de los lagos, y también determinó que de acuerdo a las personas que estaban en lugar de la situación que estaban viviendo, las moléculas de agua eran cristales, digamos, armónicos o cristales disarmónicos. Qué importante, qué interesante, de verdad. El, Sí. el ver esas pruebas nos hace realmente creer, ¿no? En lo que estamos, bueno, al menos a mí, que yo siempre, la verdad es que yo antes era una persona completamente escéptica, ahora estoy completamente del otro lado, pero antes era muy escéptica y este tipo de cosas para mí eran como raras. Pero yo creo que en esos momentos, si alguien me hubiera explicado todo esto así, de esta perspectiva, tal vez me hubiera abierto un poquito más a entender, ¿no? Y a saber y a creer, que eso yo creo que Claro. es básico para que uno pueda empezar a aplicar cambios en su vida. Sí. Y ¿nos podrías explicar un poquito cómo es la técnica, esa técnica que usas con tus clientes del EMF? Bueno, sí, es una técnica en la que el paciente está acostado en la camilla y se trabaja con intentos. O sea, yo pronuncio los intentos Uh-huh. y casi sin tocar su cuerpo, porque lo que sucede es que nuestro entramado electromagnético es, nuestro cuerpo es el cuerpo físico, les decía, y el entramado electromagnético que se extiende 60 centímetros alrededor nuestro. Es como si fuera una jaulita, ¿no? Uh-huh. 60 centímetros hacia arriba, 60 centímetros hacia abajo y hacia los lados. Digamos que este entramado, esta jaula, por decirlo así, no me gusta mucho llamarlo jaula porque se relaciona con algo un poco negativo, pero Exacto. es es, digamos que como una burbuja, que nos rodea, como una burbuja que nos rodea. En esta burbuja, a mí me gusta explicarles a las personas que tenemos 12 fibras. Tenemos 3 fibras en la parte de atrás, 3 en la parte del frente, 3 a la derecha, 3 a la izquierda. Ajá. En las fibras de la parte de atrás, esas fibras, digamos que circulan de nuestro centro de arriba, que está a 60 centímetros arriba y 60 centímetros abajo. De estas fibras cargamos todo nuestro pasado. Básicamente las experiencias ya vividas, lo que ya sucedió, nuestras experiencias, y de hecho, inclusive también las experiencias que nuestra madre vivió y que nuestra abuela, porque también nosotros, así como heredamos el color de pelo, el color de ojos, también heredamos las emociones de nuestros antepasados. Sí. Básicamente de nuestra madre, y sobre todo las experiencias que ella vivió durante el embarazo, porque estas experiencias también determinan el crecimiento del feto. Bueno, entonces regresando. Sí. Las fibras de la derecha tienen que ver con lo que tú das, con todo lo que das. Las fibras de la izquierda tienen que ver con lo que recibes, y las fibras del frente son las fibras de lo que tú estás creando continuamente, o sea, de lo que tú, el futuro, digamos. Uh-huh. Entonces, cuando hay un desbalance en cualquiera de estos aspectos, es que tu cuerpo entramado electromagnético, está desbalanceado. Uh-huh. Si tú eres una persona que solamente está pensando en lo que pasó, en lo que te dijeron, en lo que te dieron o como te lo dijeron, uh-huh, obviamente que estás atorada en el pasado, en un evento del pasado.
porque nuestra vida son como fotografías, ¿no? Que vamos Sí. almacenando como archivos. Entonces, si tú solamente estás trayendo las fotos del pasado, pues esa es tu realidad. Tú estás viviendo en el pasado, estás atorado ahí. Entonces hay un desbalance en tu cuerpo donde tú no puedes proyectar lo que tú quieres porque toda tu energía la estás centrando en lo pasado. O puede ser que tú eres una persona que da mucho, pero no le gusta recibir, porque también hay un desbalance en esto. Hay personas que les gusta dar mucho, que ayudan mucho, pero cuando se trata de dar, de que alguien les dé, no lo aceptan. Exacto. Entonces tiene que haber un balance entre lo que das y lo que recibes. O también hay personas que solamente les gusta recibir y no les gusta dar. Sí. Entonces todo este desbalance se manifiesta en tu entramado. Entonces lo que hacemos en las sesiones, cuando tú estás en la camilla, yo pronuncio unos intentos en los que tú, dependiendo son varias fases, son hasta 13 fases. En cada fase vemos cada una de las partes de nuestro cuerpo. No es muy fácil explicarlo en tan poquito tiempo, pero más o menos les quiero dar una breve idea. Claro. Entonces lo que se hace es que con mis manos, actúo tratando de balancear el campo electromagnético y a través de los intentos que la persona está escuchando. Básicamente eso sería lo que se hace. Entramos en resonancia, no es que yo esté sanando, yo solamente estoy siendo un instrumento para canalizar esta, energía para balancear el entramado de la persona que está en la camilla y que está dando el sí porque quiere estar bien, en balance. El intento es bien importante, lo que intentamos es súper importante, la intención es poderosísima. Entonces cuando uno intenta ser mejor, sentirse mejor, es el primer paso que necesitamos para estar bien, tener la intención de hacerlo. Claro, claro. Pues es muy, muy interesante y yo creo que a muchas personas les va a interesar saber más de lo que haces y de cómo puedes ayudarlas. Así es que me gustaría que les dijeras cómo pueden comunicarse contigo todas esas personas que quieren saber más de tu trabajo o visitarte para que les ayudes. Sí, mira, si quieres conocer algo más sobre la EMF Balancing Technique, pueden visitar la página. Esta es una técnica diseñada por Peggy Phoenix Dubrow. Entonces pueden visitar la página y ahí van a encontrar muchísima información. Y yo soy un profesional acreditado, ahí pueden encontrar mi información y mi teléfono en esa página, pero también se pueden comunicar conmigo a través de mi correo electrónico, que es sanadoraindigo@gmail.com. Y ahí me pueden preguntar lo que deseen, si quieren conocer más sobre mi trabajo o simplemente hacerme preguntas. Yo con muchísimo gusto se las responderé. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora Mirna Chávez. Ya saben, chicas, es sanadoraindigo@gmail.com. Y gracias, doctora, porque la verdad es que es información muy importante que creo que cada vez que necesitamos que cada vez sean más las personas que lo entiendan, porque a veces queremos que se nos arreglen todas las condiciones físicas que tenemos con una pastilla. Y la verdad es que pues es difícil, ¿no? Es difícil que suceda así de la noche a la mañana. Y qué mejor que ir a la raíz de qué es lo que realmente está sucediendo y también trabajar en esas partes, ¿no? Combinar tal vez las dos áreas, que es la medicina tradicional con la medicina holística, y yo creo que mejores resultados podremos obtener. Pues muchísimas gracias. Gracias, doctora Mirna Chávez. Continuaremos. Y hermosas, por favor, les pido que si este episodio les gustó, que nos hagan saber, ya sea que le escriban a la doctora, que me escriban a mí, adriana@hermosadesdelinterior.com, o comenten en la página donde van a ver este podcast. Díganos qué más quieren saber, si les interesa escuchar otra vez a la doctora, porque hay muchos temas interesantes que ella nos puede compartir y queremos saber cuáles
son esos temas que a ustedes les interesa más. Les agradezco mucho, como ya dije antes, su tiempo. Espero que tengan muy bonito día y las espero de nuevo aquí en Hermosa desde el Interior, el podcast, y también en mi página hermosadesdelinterior.com. Y claro, síganme en Facebook, por favor, si no me han dado el like, vayan y denle un like ahí a mi página Hermosa desde el Interior. Cuídense mucho, les mando un gran beso y un gran abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias por escuchar el podcast Hermosa desde el Interior. Me despido de ti recordándote que tienes todo el poder en tu interior para crear lo que tú deseas. No olvides visitar mi website www.hermosadesdelinterior.com y mi página de Facebook Hermosa desde el Interior. Te mando muchos besos y abrazos. Hasta la próxima.